Bien, voy a hojear el material, cada una de las páginas, para que se carguen de una buena vez. Interesante, tenemos un texto con gráfico, texto mixto, un texto dialéctico, sección B, pregunta por el resumen, texto resumen, un texto continuo, prolongado, wow, pregunta por el resumen, el mejor resumen, texto 1, continuo, texto 2, también continuo, breve, sección C, The Main Idea Strategy. Ya, idea principal, hay que redactar bastante esta semana. Texto 1, fragmento 1 y fragmento 2. Y ahí se termina. Listo. Ese es el material el cual tenemos que resolver esta semana. Semana que está dedicada a la formulación o a la identificación en primer lugar del tema central. Por lo que veo, a ver, tema central, así, y enseguida la formulación de la idea principal. ¿Ok? Ambos conceptos están vinculados profundamente. Uno te lleva al otro. Uno te lleva al otro. Tú encuentras en el texto la idea principal, ¿no? Cuando la idea principal sea explícita, obviamente. A continuación, has de poder determinar el tema central. O al revés, si tú identificas el tema central, ¿no? Reconoces el tema central, enseguida pues la idea principal cae por su propio peso. Profe, ¿hay una sola forma de decir la idea principal, o sea, de escribir, darle forma? No, hay múltiples maneras y justamente aquí está lo dificultoso, ¿no? Porque no todos tenemos el mismo léxico, no todos tenemos la misma sintaxis. Entonces, tenemos que buscar una alternativa que más o menos se acerque a lo que nosotros hemos determinado, ¿ya? Pero exactamente igual a lo que pensamos no va a haber, ¿ya? Justamente allí radica la dificultad de todo esto. A ver, veamos, ¿qué hay en esta semana 2? Un modelo de jerarquía textual. A ver, texto inicial, ya vamos a acercar este texto. Ahí, espacio, listo, ahí es. Pedro I de Castilla, ¿ya? Empezamos con un personaje histórico, ¿no es cierto? Pedro I de Castilla. Murió en 1369, ¿ya? La muerte de Pedro I de Castilla. En uno de los episodios más dramáticos de la historia de España medieval, ¿ya? ¿Cuál es ese episodio dramático? Porque así, tal como está formulado, pues te das cuenta que allí falta algo, falta información, ¿sí o no? Falta que te expliquen en qué sentido es dramático el episodio en el que murió Pedro I de Castilla. Entonces, a continuación, aparecen los dos puntos explicativos, ¿no? Porque allí se ha utilizado bien los dos puntos, ¿no? Los dos puntos sirven pues para anunciar una explicación en este caso, ¿ya? Murió asesinado en la tienda de un campamento militar, ¿ya? Obviamente asesinado ya viene a ser dramático, y lo más dramático es que lo asesinó su propio hermano. ¿Cómo se llamaba este? Enrique, ¿no? Enrique asesinó a Pedro I de Castilla en la tienda de un campamento militar. ¿Por qué? Bueno, a continuación se explica, ¿no? Que se alzó así con el trono de Castilla al término de una cruenta guerra civil. Guerra civil, pues guerra entre los integrantes de una misma sociedad. ¿Cierto? Listo, hasta allí tenemos un montón de información que procesar, jóvenes, ¿ya? En primer lugar, los personajes,
¿sí o no? Los personajes, Pedro I de Castilla y después se encuentra Enrique, su hermano, ¿ya? En segundo lugar, el tiempo es 1369, ¿cierto? Y el lugar obviamente es España, tiempo, espacio y personajes, ¿no? Tiempo, espacio, históricos, ¿no? Tiempo, espacio y personajes históricos. Así es. Entonces, fue ¿cómo se le llama cuando se le mata al hermano? ¿Cómo se le llamará? ¿Alguien sabe? Filicidio, fratricidio no es. Fratricidio, ¿no? Claro, sí, fratricidio. Aquí somos testigos del fratricidio, ¿no? De un fratricidio. Claro, esa es. ¿Mm? Fratricidio. Y si no me crees, búscalo en el diccionario. Y el diccionario te va a decir, pues, que consiste en matar a un hermano, así como Caín mató a Abel, ¿no es cierto? Enrique mató a Pedro I de Castilla, todo por alzarse con el trono, porque estaban experimentando una guerra civil. Entonces aquí es importante subrayar también guerra civil, ¿ok? Porque si no subrayamos guerra civil, esto podría parecer que Enrique lo mató pues de loco, ¿no? Que Enrique mató a Pedro I de Castilla de loco, porque, no sé, de celos, de avaricia, qué sé yo, ¿no? No, estaban experimentando una guerra civil y, bueno, enseguida continúa la historia, ¿no? Pedro I subió al trono en 1350, con tan solo 15 años. 15 añitos fue rey, después de que su padre Alfonso XI muriese en el cerco de Algeciras debido a la peste negra. ¿Ah? Bueno, este es otro dato, esta es otra información que fácilmente pudo haber sido parte de un párrafo diferente, ¿no? Todo aquí tiene forma de un párrafo nada más, pero de aquí, de Pedro subió al trono hasta peste negra, es otro tema. O sea, viene a ser la historia de cómo Pedro asumió el poder, ¿no? Cómo subió al trono. O sea, él asumió a los 15 años porque su padre Alfonso XI murió, pues. Al principio mostró poco interés por la política y prefería salir al campo para cazar con sus halcones. Mira, ve, en este caso el rey reinaba, pero no gobernaba, porque no le interesaba la política, ¿no? Él prefería hacer otras cosas, otras ocupaciones, ¿no? Cazaba con sus halcones, 15 añitos, obvio, pero cuidado ahí, pues, ¿no? Cuidado ahí, o sea, porque a los 15 años no se puede tener ya una cierta conciencia política. Porque es adolescente, bueno, todo depende de la educación en todo caso. Si hay criminales a los 15 años, ¿o no? Entonces, bueno, él estaba interesado en otras cosas. Tenía todo, pues, tenía todo lo que necesitaba a los 15 años. Por eso tal vez, no le interesaba la política. Salía a cazar con sus halcones y permitió así que un aristócrata de origen portugués llamado Juan Alfonso de Albuquerque se hiciera con el control del reino. Ya no falta, pues, ¿no? Siempre hay una persona por ahí que obviamente tiene que llevar las riendas, ¿no? Y como en este caso el rey de 15 años no quería saber nada de la política, pues Juan Alfonso de Albuquerque, asumió ese rol, ese papel, ¿no? Ya, pues, aquí está. Te apuesto que esta figura hizo, pues, que la guerra civil tuviera lugar, ¿no? Puede ser, es una posibilidad. Albuquerque combatió y ejecutó a gran parte de sus enemigos, utilizando al rey como una marioneta que firmaba las sentencias. Claro, pues por ahí viene el desencanto, ¿no? El desencuentro, el desapego, la desafiliación entre estas personas, ¿no?
Claro, obviamente. Con todo, la principal amenaza para don Pedro eran sus hermanos bastardos. Entre ellos, quien le diera muerte, Enrique, mira, ¿no? Era su hermano, pero bastardo, ¿ya? Pero Enrique de Trastámara no solo acabó con la vida de su rival, bueno, aquí ya está cambiando de tema, ¿no? Más o menos aquí tenemos una explicación de por qué, ¿no? Se le dio muerte a Enrique I, ¿no? Porque, o perdón, a Pedro I, ¿ya? ¿Por qué Enrique de Trastámara mató a Pedro I de Castilla? Para justificar la muerte violenta del rey. Ah, mira, pero Enrique de Trastámara no solo acabó con la vida de su rival, sino también lo condenó ante la historia. Para justificar la muerte violenta del rey, se dijo que don Pedro había sido un tirano y se ordenó escribir una crónica en la que aparece como un personaje vengativo, avaricioso y hasta paranoico, ¿no? Ah, bueno, aquí de fondo hay una máxima, pues, ¿no? O sea, una idea bastante extendida, se podría decir, ¿no? Una idea bastante extendida, que es los ganadores escriben la historia, pues. ¿Sí o no? ¿Quiénes escriben la historia? Los que ganan, pues. Los que ganan. Los ganadores. Y en este caso, pues, Enrique de Trastámara, al matar a su hermano, pues se puede decir que le ganó, pues, le ganó el pulso, ¿sí o no? Le ganó y él se dedicó a escribir la historia y así lo presentó ante la historia, ¿no? Como un paranoico, como un avaricioso y un personaje vengativo. Así nació la imagen de Pedro el Cruel. ¿Mm? Así nació la imagen de Pedro el Cruel. Entonces Enrique de Trastámara vendría a ser como una suerte de héroe, ¿sí o no? Mira, es un héroe porque libró pues a España de este tirano, ¿no? De este personaje malvado, de este ser abyecto, protervo, malévolo, ¿no? Entonces, así se presentó como un héroe, pues. Y es que así es esto, ¿no? La historia la escriben los ganadores, ¿ya? Sin embargo, con lector de adversidad, existieron quienes consideraron que don Pedro defendió a los débiles y castigó a los nobles, y que fue un buen monarca, traicionado por los suyos, por ello lo llaman el justiciero. Las dos concepciones, ¿no? Se termina con ese tema, ¿no? Con las dos concepciones acerca de Pedro, Pedro I de Castilla. Por un lado, la figura pues que mandó a formular su hermano, ¿no? De que este era malvado, vengativo y encima paranoico, ¿no? Con desórdenes mentales. Y por otro lado, gente que le aprecia, que le extrañó seguro, ¿no? Que le extrañaba en ese momento, que era justiciero. ¿Mm? El cruel versus justiciero. Interesante historia, ¿no? Interesante. Pero lo que más nos importa son estas preguntas de aquí, ¿no? Pregunta por la jerarquía textual. El texto anterior presenta fundamentalmente, ¿qué presenta? Bueno, encontramos pues el asesinato de Pedro I de Castilla por parte de su hermano Enrique de Trastámara, así como dice Jonathan, con hermanos de ese tipo, ¿para qué, no? ¿Para qué necesitar enemigos? Bueno, sí, la figura insidiosa y terrible de un advenedizo Albuquerque es, se podría decir, el motivo de la guerra civil, del enfrentamiento. Lo podemos suponer, pero lo principal no es cierto? No es lo principal. Entonces, insidioso, insidioso quiere decir, pues, traidor, ¿no? Traidor. Es un traidor, una persona que quiere engañar, ¿no? Y advenedizo quiere decir es una persona que se ha entrometido en lo que no le importa.
Entonces voy a hacerle caso a mis estudiantes que están marcando la clave hace rato, y sí, la clave correcta es Cecilia. ¿Ok? Esa es la clave correcta, así es. Muy bien ahí. ¿Hay alguna objeción? Puede haber, ¿eh? Puede haber alguna objeción. De repente alguno pregunte, ¿no? ¿Por qué no puede ser otra la clave? ¿Hay alguna objeción, jóvenes? No tengan miedo, no tengan vergüenza. Por eso estamos acá, para que aclares tus dudas. Ninguna, creo, ¿no? A ver, la B. Una lucha cruenta entre hermanos por conseguir el trono. Sí podría ser, pero ¿entre quiénes? El texto es bastante preciso, ¿no? Te dice quiénes son. ¿Quiénes son? O sea, en la alternativa C tú tienes a Pedro I y tienes a Enrique de Trastámara, o sea, de allí están los personajes concretos. En cambio, entre hermanos queda vago, pues, ¿no? Pero, profe, se sobreentiende, pues, que es que es entre Pedro y Enrique, claro, pero no solamente es la lucha cruenta, sino es que Enrique lo mató, pues, lo mató, lo asesinó. Eso es. Eso es lo que tiene C que no tiene B. Porque, ya, por último, yo te voy a aceptar que entre hermanos se refiere a Pedro I y a Enrique. ¿Ya? Está bien. ¿Pero qué? ¿Pelearon nada más? ¿Cruelmente pelearon? ¿De una manera cruel entre ellos? ¿Una pelea, una lucha? No. De repente, hubo una guerra civil, pero el desenlace es lo que motiva este texto, ¿sí o no? O sea, contarnos la razón de por qué Enrique mató a Pedro. Así de simple, ¿sí o no? Entonces, el asesinato, ¿no? Es lo que nos está explicando el texto. El autor nos está explicando por qué cometió ese crimen, Enrique. ¿Qué lo motivó? Entonces, entre B o C, en C tenemos pues el asesinato, tenemos a Pedro, el asesinado, y tenemos a su hermano Enrique, el asesino. Están todos los elementos, ¿ok? ¿Ok? Queda. ¿Ah? Vamos con el texto A, que es un texto de actividad. Y aquí nos van a exigir escribir, ¿eh? Nos van a pedir escribir. A ver, dice así, la ilustración contenía un modo de ver que probablemente se remontaba a la filosofía griega, según el cual el crecimiento del conocimiento humano es emancipador. Jóvenes, el tema central se reitera, se repite constantemente, ¿ya? Entonces aquí tenemos a la ilustración, ¿no? Y una concepción, o sea, una idea que tenían los ilustrados. ¿Qué pensaban los de la ilustración? Pensaban que el conocimiento humano es emancipador o bueno por sí mismo. Ya el conocimiento humano según la ilustración. Yo creo que hasta podríamos subrayar. Claro, en la ilustración, subrayadito ahí, ¿no? El crecimiento humano o el crecimiento del conocimiento humano como emancipador, ¿no? Ahí nomás, hasta ahí. ¿Ves? Ese es el tema, ¿no? El crecimiento del conocimiento humano según la ilustración. Las consecuencias del crecimiento del conocimiento humano. ¿Ya? ¿Cuál es la consecuencia? Es que es emancipador, ¿no? Y bueno por sí mismo. En otras palabras, los ilustrados estaban convencidos de que a medida que el conocimiento humano crece, se producen de uno u otro modo avances paralelos en el plano de la ética y la política. Ah, mira, ve, ¿no? O sea, es una relación directa, según la ilustración. Aumenta el conocimiento humano, aumenta pues la ética, ¿no? La ética en un grupo humano, y aumenta la política.
¿ok? O sea, con aumentar, quiero decir mejorar, ¿sí o no? Aumenta el conocimiento humano, en consecuencia mejora la ética, mejora la política. Seguimos. Esa es una idea que encontramos no solo en Marx, sino también en John Stuart Mill. Este, John Stuart Mill, sostenía que todo progreso ético y político era el resultado, en cierto sentido, del crecimiento del conocimiento humano. ¿Ves? Ahí está esa relación directa que te había mencionado, que todo progreso ético y político era el resultado, en cierto sentido, del crecimiento del conocimiento humano. ¿Ves? El avance en el pensamiento humano, el avance en el pensamiento humano, el avance en el conocimiento de la naturaleza y de la sociedad humana, conducía en última instancia al avance ético y político, entendido como una especie de subproducto ¿no? De aquel, ajá, como una especie de subproducto de aquel. Ajá. Bueno, es lo mismo. Y de ahí va a repetir y va a repetir, va a repetir. ¿Ok? Lo que Mill no podía haber entendido ni previsto, pues fue un gran pensador, creo, en muchos sentidos, pero no fue un profeta, era que el conocimiento humano podía acelerar su crecimiento más allá de cualquier punto imaginable, a un ritmo que jamás había experimentado con anterioridad. Y que, sin embargo, en ética y en política podríamos vivir una especie de rebarbarización, o sea, no hay un progreso, ¿no? Sino un retroceso, ¿ya? Aumenta el conocimiento, es lo que nos está diciendo este último pasaje, aumenta el conocimiento, pero hay un retroceso, ¿no? Aumenta el conocimiento y hay un retroceso en la ética y en la política. A ver, una rebarbarización, es decir, de pérdida incluso de algunos de los avances que ya se habían conseguido en el plano ético y político. Por ejemplo, la prohibición de la tortura. Mill podía imaginarse un estancamiento, podía imaginarse periodos de regresión, podía imaginarse que los avances llevarían varias generaciones, ¿no? Y en realidad le preocupaba que todas esas cosas sucedieran. También podía figurarse periodos en los que hubiera un crecimiento del conocimiento que solo se viera acompañado de un movimiento de avance muy lento o incluso de retroceso en la sociedad. No obstante, ¿no? Aquí está llegando ya a una conclusión por lo que veo. No obstante, lo que no podía concebir era una veloz aceleración del crecimiento del conocimiento humano, combinada con una rápida regresión de la ética y en la política. Sin embargo, creo que en el fondo esa es una descripción bastante razonable de nuestra situación. Ya, así es. Bien ahí, nuestra situación. Ya pues, el tema tiene que ver con lo ético, lo político y el crecimiento humano. Ya, bueno, como ahora nos exigen escribir, ¿no? Vamos a escribir pues. Determina el tema central del texto y asimismo cuál es la idea principal del texto. A ver, jóvenes, en sus propias palabras, ustedes ahí, vayan escribiendo mientras me dan un minuto, por favor.
Ajá. Tiempo suficiente, ¿ah? A ver, ¿quién se atreve a determinar el tema central del texto? A ver, en el chat box. Ajá, a ver. Elementos primero, ¿no? Elementos. ¿Qué hemos encontrado? Conocimiento humano. Ujú. Esos son los ingredientes. ¿Qué más has encontrado? ¿Qué más he mencionado bastante? Política. ¿Qué más? Progreso, ¿no? ¿Te acuerdas? Progreso. Y, a ver, ¿qué pasaba? Claro, progreso del conocimiento humano, pero ¿qué pasaba con la política y con la ética? No progresaban, sino regresaban, ¿no? Un retroceso, ¿ya? A ver, un retroceso, así más o menos lo menciona, ¿no? Ahora vamos a ver. Dice acá, todo progreso ético y político era resultado en cierto sentido del crecimiento humano. El avance, ya, lo que Mill no podía, era un gran pensador, era que el conocimiento humano podía acelerar el crecimiento humano, y sin embargo, podríamos ver una especie de rebarbarización. Claro, pues, perdón, ya, en ética y en política se experimenta una rebarbarización, aun cuando el conocimiento humano podía acelerar su crecimiento. ¿Ya? Podía imaginarse periodo de regresión, claro. Regresión. Ya está. A ver, vamos a ver. ¿Cuál es la propuesta? A ver, de Jonathan. Dice, el pensamiento sobre la relación existente entre el conocimiento humano y la ética y política. Ya. Bien, bien. Están los elementos, ¿no? Está el pensamiento. A ver, conocimiento humano, ética y política. Sí. Obviamente hay una relación, ¿no? Es un buen término, ¿no? La relación entre conocimiento humano, la política y la ética. Ya. Por ahí vamos. El pensamiento histórico, no tanto. El pensamiento histórico no. No. Es un tema demasiado ya alejado, ¿no? Del desarrollo textual. Mm, a ver. Otra propuesta. ¿Quién se anima? Acá somos varios, ¿eh? Quiero que son tímidos, jóvenes. No tengan miedo. ¿Por qué? Mira, Jonathan, a ver, respóndanos. ¿Se le ha caído el cabello por haber escrito? ¿Se le ha caído la nariz? Obvio, no. No sé, alguien se ha burlado de su propuesta. No, no, obviamente no. No, entonces, no tengan vergüenza, jóvenes. No tengan miedo. Estamos aquí para aprender. ¿Mm? Claro, en persona es diferente, ¿no? En persona podría esto implicar de repente cierta timidez, ¿no? Pero estamos mediatizados, jóvenes. Esta comunicación está mediatizada por la computadora, por internet, por la distancia. A ver, la relación entre el conocimiento humano, la ética y la política que sostiene la ilustración. Ya, muy bien. Bien, va bien, va bien. Se dan cuenta que hay, al menos acá hay dos propuestas, la de Jonathan y la de Estrella. ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta? Pero sí o no que están utilizando, lo único que están haciendo es unir este tema con este otro tema. ¿Sí o no? Están uniendo esto. Estos elementos no pueden faltar. Lo único que están haciendo ustedes es darle forma, ¿no? Y obvio, aparece Stuart Mill
¿no? Aparece la ilustración, ya, ilustración. Pero, a ver, el texto, ¿a quién presenta más? ¿A la ilustración o a Stuart Mill? Claro, a Mill, ¿sí o no? Entonces, entre Mill e ilustración, Mill tiene que ser parte de esto, porque el texto tiene que ver con el punto de vista de Mill, con la óptica, con la perspectiva. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes que hay varias formas de mencionar lo mismo? El avance del conocimiento y el retroceso de la ética y la política desde el punto de vista de la ilustración o de Mill. ¿Se dan cuenta? Hay varias formas de decir lo mismo. Y el único problema es que en el examen se nos presenta una forma y lo que tenemos que hacer, jóvenes, es elegir aquella alternativa que de alguna u otra manera se acerque bastante a nuestra idea. Lo que sí no puede faltar son estos elementos, pues. Estos elementos, conocimiento humano y su progreso, política ética, retroceso, y John Stuart Mill. ¿Ya? Para empezar, el tema central, jóvenes, el tema central es una frase nominal. Es una frase nominal. Como en lenguaje dicen FN, ¿no? Eso es. Es una frase nominal. En consecuencia, es un concepto clave, ¿no? Es una palabra clave, ¿ya? Es una frase nominal. Mientras que las ideas tienen forma de oración. Oración, o sea, tienen sujeto más verbo más complemento. Eso es. Así es. Esa es la manera. En lenguaje, me imagino, han estudiado la frase nominal, sí o no. Y también han estudiado la oración. Esa es la única diferencia que existe entre tema central o cualquier otro tipo de tema y las ideas. Percepción del progreso o retroceso del... Uh-huh. Listo. A ver. Determina el tema central. A ver, ustedes me dicen, yo voy a proponerles algo. Ustedes me dicen, ¿qué les parece? Ah, ahora, no es que Stuart Mill hay que tener cuidado, ¿ah? Tampoco, no es que la ilustración hayan concebido que el conocimiento humano progresaba y la política y ética retrocedían. No, no, no. Sino iba en contra de esa idea, ¿no? Ellos pensaban que había una relación directa, pero había una relación indirecta. Entonces aquí se puede escribir así. La relación inversa entre el progreso del conocimiento humano y la relación inversa entre el progreso del conocimiento humano y el retroceso. ¿Ya? Y la política. ¿Cómo podríamos darle forma? El único detalle es darle forma.
ya, la relación inversa entre el desarrollo, el conocimiento humano, entre el desarrollo del conocimiento humano, mejor, la política y la ética. Ahí es. Esa es una frase nominal. Es una frase nominal, ¿no? La relación inversa entre el desarrollo del conocimiento humano, la política y la ética. Esa es una propuesta. Es una propuesta. ¿Ya? Ahora vamos con la idea principal. A diferencia de lo que pensaba Mill, ¿no? El conocimiento humano progresa pero la política y la ética retroceden, se podría decir retroceden, eh, regresa, progresa, empeoran, ¿no? Podría ser empeorar, degeneran, podría ser, ¿no? La ética retroceden, así, para ser literales. ¿Qué tal? A ver, lo dejo a criterio de ustedes. ¿Qué les parece? Más o menos así, ¿ya? Más o menos así. ¿Qué les parece? Se está cumpliendo porque se está cumpliendo lo que escribí, ¿no? O sea que esto debe ser una frase nominal, ¿no? Una FN. Y esto debe ser una oración. A ver, la relación, ¿no? O sea, acá está el núcleo, sus determinantes, sus modificadores directos, y todo esto es el modificador indirecto. ¿Sí o no? Todo esto es el modificador indirecto. No hay un verbo conjugado, ya, entonces sí, es una frase nominal. En cambio aquí, a diferencia de lo que pensaba Stuart Mill, el conocimiento humano progresa. Aquí hay un verbo conjugado, tiene modo, tiempo, aspecto, ¿no? Número y persona. Todo lo que un verbo conjugado exige. Y la política y la ética retroceden, otro verbo conjugado. En consecuencia está casi todo, está todo, si no, está todo. ¿Qué dicen ustedes? Califíquenlo. ¿Está bien o está mal? ¿Me creen o no me creen? Ya. Listo, jóvenes. Eso es lo que tenemos que hacer ahora, a continuación, con este texto B. Y también, no, solamente con el texto B. ¿Ya? Como te dije, la dificultad radica en que nosotros tenemos nuestro propio léxico y tenemos nuestra propia sintaxis, ¿no? Y que estas realidades, ¿no? Lingüísticas, psicológicas, mentales, calcen con la respuesta que se nos presenta entre las alternativas, ¿no? Con esas alternativas. Entonces, allí está el problema y está la dificultad. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Trabajar con elementos, pues, ¿no? En este caso, por ejemplo, no podía faltar el conocimiento humano, no podía faltar la relación entre política y ética, y no podía faltar John Stuart Mill. ¿Ya? Con esos elementos hemos preparado tanto la idea como el tema central. Ahora les voy a dejar a ustedes esta tareita, ¿ya? Unos 5 minutos, ¿les parece?
Son 15:43. 15:43. 5 minutos sería 15:48, 15:50. ¿Ya? Cualquier pregunta estoy aquí. Sí, estoy aquí. A su entera disposición. A ver, ¿se puede activar mi cámara? Ah, no puedo activar mi cámara. Ah, lamentablemente. No, no me deja. No me deja. Rayos, como para que conozcan a su profe. Pero ya, 15:50 me dicen la respuesta de la uno y también me proponen la respuesta de la 2. ¿Ok? Del texto B. Pueden comenzar. Ya ahora la número 2. Propuestas.
Ya lo que sí se han dado cuenta y bastante es que tiene que ver con la filosofía, ¿no es cierto? Todo esto tiene que ver con la filosofía, en concreto con las ideas filosóficas. Pero ¿qué de las ideas filosóficas? Eso es lo interesante del caso. Y cada uno de ustedes está presentando propuestas al respecto. Entonces, uno de los elementos clave que tiene que ir aquí tiene que ser las ideas filosóficas como aparece en la alternativa C. Y es cierto, esa es la clave correcta, ¿no? La alternativa C es la respuesta correcta en la 1, pero solamente es el tema. Ahora tenemos que unir este tema con otro tema para, para poder tener una idea principal, ¿sí o no? Ese es el problema ahorita, esa es la dificultad. En efecto, en efecto, muy bien ahí Cristian, muy bien Jonathan, muy bien José, gracias Anaís, gracias Helen, gracias wow, cada uno de los que han estado participando. Y sí, pues, Estrella, ¿no? Muy bien. Eh, Tiene dos partes este texto, dos grandes partes. Una parte en la que la filosofía es desdeñada, es despreciada y está dentro del recuadro azul. ¿Sí o no? Ya hay dos claros ejemplos aquí, ¿no? Con NetBlock eh, y la idea de los científicos, ¿no? Bueno, en primer lugar, los científicos que emplean filosofía como especulación decadente. Enseguida, la historia de NetBlock, que su padre le dijo loft, algo así, ¿no? Que significa pura palabrería, o sea, no exactamente es aire, pues.
sino palabrería, ¿no? Obvio, pues hay que entender aire ahí como palabrerías, ¿no? Palabras, palabras y más palabras. Y hay un tercer caso aquí, ¿no? En el que le dijo a mamá, voy a ser doctor en filosofía. Y ¿qué enfermedad de filosofía? O sea, la mamá no sabía de qué iba, ¿no? Listo. Esa es la primera gran parte, el desdén, el desprecio, ¿no? Es esa connotación negativa que tiene la filosofía, ¿ya? En cambio, a partir de este conector, sin embargo, se replantea todo, ¿sí o no? Este, sin embargo, hace que todo gire 180 grados. Lo que era bueno, ahora se vuelve, lo que era malo, perdón, ahora se vuelve bueno. Porque en este caso, el autor nos está presentando un ejemplo de la tabula rasa, que ha sido una idea trascendental. Y creo que muchos de ustedes han elegido esa palabra, ¿no? La trascendencia de las ideas filosóficas, lo importante que es. Entonces, el impacto de una idea filosófica perdura en el tiempo, se prolonga, ¿no? En este caso, por ejemplo, la doctrina de la tabla rasa. Como ejemplo, ojo, la doctrina de la tabla rasa es un ejemplo de idea filosófica. Entonces, en este caso, ustedes deben tener en cuenta el árbol de, eh, de la jerarquía textual. No sé si alguna vez les habrán enseñado el árbol de la jerarquía textual. Menos mal que aquí al final tenemos espacio. ¿Ya? Por encima de todo se encuentra el tema central. Debajito, la idea principal. ¿Ya? Por debajo de esta relación, ¿no? Se encuentra los subtemas, ¿no? Subtema 1, que los subtemas pueden ser varios, ¿sí o no? Subtema 2, ¿ya? Y ahí voy a utilizar los puntos suspensivos, porque puede haber subtema N, ¿ya? Puede haber varios subtemas. Y a cada subtema se le asocia pues una idea secundaria, ¿ya? Se le asocia una idea secundaria. Idea secundaria 1, podría ser, ¿no? Podría ser idea secundaria 1, y así, ¿no? Después idea secundaria 2, idea secundaria 2, idea secundaria la N, ¿ok? Podría ser así. Y por debajo de todo, jóvenes, por debajo de todo, ay no, ¿qué hice? Corre todo. Rayos. Mi manito. A ver acá, idea secundaria 1, ya ustedes saben que sí es, ¿ya? Idea secundaria 2 y también idea secundaria la N. ¿Sí? Por debajo de todo se encuentran los ejemplos. Y en este caso la tabula rasa es un ejemplo. Es un ejemplo. Eso significa que lo principal no es. ¿Ok? No es lo principal. ¿Ya? O sea, no vendría a ser el tema central, no vendría a ser la idea principal. ¿Ok? Este es el árbol de la jerarquía textual. ¿Ok? A ver, volvamos aquí. Entonces, la doctrina de la tabla rasa, por ejemplo, ha impactado en el pensamiento de William Godwin. ¿Sí o no? Los niños, él pensaba, son una especie de materia prima puesta en nuestras manos, ¿ves? ¿No? Solamente hay que moldearlos. También ha impactado en el pensamiento de Mao Zedong, ¿no? Mao Zedong dice acá, Mao Zedong, ¿no? Mao Zedong, algo así. Mao Zedong. Sostenía que los poemas más bellos se escriben en una página en blanco. Página en blanco es la tabula, pues, rasa, ¿sí o no? Y lo único que tiene que hacer es escribir sobre esa tabla.
¿no? Y también ha impactado esta doctrina de la tabla rasa en las ideas de Walt Disney, ¿no? Que él sostenía que un niño pues tiene una mente en blanco y hay que escribir en él, ¿no? Y esto es muy importante. Listo. Por lo tanto, como muchos de ustedes han identificado muy bien, el tema tiene que ver con la trascendencia de las ideas filosóficas, en efecto, ¿no? Es trascendental. Las ideas filosóficas son trascendentales, son de suma importancia, ¿ya? Ahora vamos a escribir la idea principal. A ver, ¿cómo podría ser? Más allá del desdén que puedan tener las ideas filosóficas, coma, estas son trascendentales. Estas son trascendentales. Punto. ¿Mm? ¿Por qué, profe? Porque estoy uniendo las dos partes, ¿no? Aquí hay un rechazo, ¿no? Hay una visión negativa, un desprecio hacia las ideas filosóficas. Y en segundo lugar, en este segundo párrafo, hay un aprecio hacia las ideas filosóficas. ¿Ves? Por eso es que en la idea principal tengo esa necesidad, ¿no? Tengo esa necesidad de cohesionar, juntar, articular las dos partes, tanto lo negativo, el desdén, más lo positivo, la trascendencia de estas ideas filosóficas. ¿Ok? ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Opiniones. ¿Aceptan o no aceptan? No, no estoy hablando, estoy escuchándolos, estoy leyendo sus comentarios. Y si quieren ser mucho más precisos, ¿no? Si quieren ser mucho más rigurosos, o sea, si quieren ser mucho más detallistas, estas son trascendentales, ¿no? Trascendentales. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la doctrina de la tabla rasa. Punto. Pero su artículo del escritor no era tabla rasa. Claro, pero es un ejemplo de una idea filosófica que ha tenido un impacto profundo en el pensamiento de otras personas y que ha perdurado en el tiempo, ¿no? Entonces, esa es eh, la tabla rasa es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de una idea filosófica que ha durado por mucho tiempo en el ideario, en el pensamiento de muchos personajes. Y personajes disímiles entre sí, ¿eh? ¿No es cierto? De repente no conozcas a William Godwin, pero aquí se te dice que él es un liberal, un político liberal, ¿no? Contrario a a las ideas políticas de Mao Zedong. ¿Sí o no? Ustedes conocen a Mao Zedong. Sus ideas políticas de alguna u otra manera inspiran
pánico, terror en nuestro país. Uh-huh. Sí. Entonces, mira, tenemos un político liberal, pero que tenía pues una influencia notoria de esta idea filosófica de la tabla rasa. Entonces tenemos también a Mao Zedong, ¿no? Con una concepción de la tabla rasa. Igual Disney, Walt Disney, ¿no? Que debería decirse Walt Disney, Disney, ajá, Walt Disney. Como decimos acá en buen peruano, Walt Disney, ¿no? Y Walt Disney, o sea, no me vas a decir que Walt Disney era comunista, ¿no? Pero mira, estos tres personajes, ¿no? Estos tres personajes están vinculados por una idea filosófica. ¿Cuál es? La doctrina de la tabla rasa. ¿Mm? Ahora, si aquí te pidieran el mejor resumen, ¿no? El mejor resumen, pues le añadimos todititito, ¿sí o no? Le tienes que añadir aquí son trascendentales. Por ejemplo, la doctrina de la tabla rasa que caló en el pensamiento de varios pensadores, ¿qué serían? Eh, políticos, varios personajes, ¿no? Personajes de tendencias políticas diferentes. Mira, uno es liberal, uno se podría decir que comunista, ¿no? Comunista, Mao Zedong, y Walt Disney, que podría decir abanderado del capitalismo norteamericano, ¿no? Entonces, aun cuando son diferentes, la tabla rasa, pues, los impactó profundamente. ¿Mm? Entonces, jóvenes, así tiene que ser, ¿ya? Los elementos son infaltables, son importantes, ¿ya? Y bueno, saludo la participación de cada uno de ustedes, sus preguntas, de verdad que me alegran el día ustedes, de verdad, ¿ya? Gracias por sus participaciones. A ver, pueden ser las teorías sobre la filosofía, Ya, el detalle es que sí, hay que tener en cuenta, como por eso les dije jóvenes, hay que tener en cuenta esto que se llama árbol de la jerarquía textual, porque tu mente, tu cabecita te dice, pero tiene que estar la tabla rasa, tiene que estar la tabla rasa, tiene que estar la tabla rasa. ¿Sí o no? Porque, porque la tabla rasa ha aparecido bastante. Sí, eso es cierto, la tabla rasa ha aparecido, un montón. ¿Sí o no? Ha aparecido bastante. Mira, desde donde está subrayado, es más, lo voy a encerrar de color verde, ¿no? De color verde, ahí. Todo eso es la tabla rasa. ¿Sí o no? Todo esto es la tabla rasa. Es bastante. O sea, si tú lo colocas en una balanza, pesa más que lo que está fuera de esta figura verde, ¿no? Pero que se encuentra dentro del cuadrilátero rojo. Y pesaría más que todo esto junto, ¿no? Con lo azul. Entonces aquí tu cerebro te dice, pues, ¿no? Que como se ha repetido bastante la tabla rasa, debe ser el tema. Y es normal, está bien, porque una de las definiciones de el tema central es que esta se tiene que reiterar y bastante. Y en efecto aquí como que se ha reiterado, ¿sí o no? Se ha reiterado en William Godwin, se ha reiterado en Mao Zedong y en Walt Disney. Claro, obvio. Pero ¿qué es la doctrina de la tabla rasa? O sea, si a esto voy, jóvenes, si solamente nos circunscribimos a la doctrina de la tabla rasa, el párrafo 1 estaría de más. Yo lo puedo borrar, jóvenes, y lo voy a borrar, ¿ya? Lo voy a borrar para que te des cuenta de que
de lo que te estoy diciendo. Lo voy a borrar. Y sí o no, que si fuese la doctrina de la tabla rasa el tema, ¿ya? Puedo borrar el párrafo 1 y no pasa nada, porque tengo el tema central y tengo la idea principal en el segundo párrafo. Léanlo así tal cual. Es más, voy a borrar, tendría que borrar el sin embargo. Ya está. Y comenzaría con inicial mayúscula. Comenzaría nada más con inicial mayúscula aquí. Las ideas. ¿Sí o no, jóvenes? Ahí lo ves bien. No pasa nada. O sea, si tú dices que el tema central es la doctrina de la tabla rasa, eso significa que ese conector de sin embargo estaría de más y también estaría de más el primer párrafo. ¿Sí o no? Ahora díganme ustedes. ¿Sí o no? Ahora, como no solamente este texto se compone del segundo párrafo, sino también tiene el primer párrafo, ¿no? Y ese conector de adversidad, eso significa que este conector necesariamente ancla, ¿no? Lo ata, se podría decir, ata al primer párrafo, obligatoriamente, porque si no, no habría contraste, no habría adversidad, ¿sí o no? Y les he borrado el primer párrafo, y al borrar el primer párrafo, este conector estaba de más, lo podría haber borrado también. Pero como se conserva aquí, ¿no? La persona que ha tomado este fragmento ha visto conveniente que se una esta información con esta otra información, ¿ok? Entonces, eso hace que la doctrina de la tabla rasa no solamente sea el tema, sino que ésta se tenga que unir con el párrafo inicial. ¿Y qué aparece en el párrafo inicial? Aparece pues la filosofía, ¿no? Aparece la filosofía. Y en el segundo párrafo aparecen las ideas de los filósofos. Por ahí está el nexo, por ahí está. Y la doctrina de la tabla rasa es un ejemplo de una idea filosófica. Es un ejemplo de filosofía. Y en este caso es una filosofía trascendental, porque trasciende la política liberal, ¿no? La filosofía liberal va más allá de lo liberal, va más allá de este personaje que era comunista, ¿no? Y este personaje que es un representante del imperialismo, del capitalismo imperialista norteamericano, se podría decir, ¿sí o no? Mira, ves, son tres personajes diferentes, pero la doctrina de la tabla rasa es trascendental a todos ellos, es el eje. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, al elegir nosotros, ¿no? Al elegir nosotros aquí la trascendencia de las ideas filosóficas, ¿no? La doctrina de la tabla rasa es un ejemplo de una idea filosófica trascendental, ¿vale? Porque si fuese este el tema, aquí no habría clave, ¿sí o no? Porque en la A se dice el carácter inane del pensamiento filosófico. ¿Qué rayos es inane? Te preguntarás. Inane es algo que no tiene importancia, sin importancia. Sinónimos: banal, anodino, vacuo, pueril, etcétera. ¿Okay? Y eso es falso. En el texto nos dicen todo lo contrario. El pensamiento filosófico sí tiene importancia. La filosofía entendida como una enfermedad, esto es bastante particular, solamente se agota en el primer párrafo.
¿sí o no? Se agota ahí en el caso de la mamá que entendió que la filosofía era una enfermedad. ¿Y qué dice de el carácter siniestro de las ideas de Mao? Y como te dije, ¿no? Hay algunas alternativas que juegan con tu sesgo. Como en el Perú le tenemos aversión, rechazo, pánico, terror a las ideas de Mao Zedong por todo lo acontecido, ¿no? En los 50, 60, 70, 80 y 90 en nuestro querido llamado Perú. ¿No? Una persona pues que sea de derecha, ¿no? Que sea de la extrema derecha, va a decir el carácter siniestro de las ideas de Mao. Sí, las ideas de Mao son siniestras, ¿no? Y va a decir, dedo es la clave correcta. Y cuidado, ahí te estás dejando llevar por tu sesgo. Ya, esa no es la idea. Tu sesgo aquí no importa tu pensamiento, no importa lo que tú pienses, no importa. ¿Ya? Tiene que ser lectura comprensiva. ¿Ya? Y esto solamente se agota, así como la alternativa B se agotaba en el primer párrafo, la alternativa D también se agota en el segundo párrafo. Ahí nomás aparece, no aparece más. Entonces, la alternativa C unifica al párrafo 1 y al párrafo 2. Por lo tanto, la idea principal también debe unificar a estos párrafos, ¿no? El párrafo 1 está representado aquí, más allá del desdén que puedan tener las ideas filosóficas, o por último, la filosofía, sí o no, para ser mucho más exactos, ¿no? Aquí, en vez de las ideas filosóficas, escribía la filosofía y quedaba mucho más hermoso, mucho más bello, sino que ahora lo pienso porque lo estoy razonando un poco más, ¿no? Más allá del desdén que pueda tener la filosofía, ¿no? Esta y sus ideas, ¿no? Son trascendentales. Por ejemplo, la doctrina de la tabla rasa, esto ya como un resumen. Bien, jóvenes, por lo tanto, les voy a pedir que siempre tengan en consideración este arbolito, el arbolito de la jerarquía textual, ¿ok? Siempre el tema central y la idea principal están por arriba, por eso es que son jerárquicos, pues. Al rey se le llama jerarca porque está por encima de todos, ¿sí o no? De todos los seres vivos, obviamente, más no de Dios, o incluso en algunos lugares se creía que los reyes tenían alguna conexión con Dios, o sea, que estaban ahí casi a la par, pero por eso es que esto se llama jerarquía, por encima está el tema central y la idea principal. Por debajo se encuentran los subtemas, así como las ideas secundarias, y en la parte inferior están los ejemplos. En este caso, el tema central y la idea principal tenía que ver con las ideas filosóficas, ¿sí o no? Aquí el subtema 1 podría haber aparecido Walt Disney, en subtema 2 podría ser Mao Zedong, ¿no? En subtema 3 este personaje de la política liberal, ¿no? Que se llama William Godwin, son subtemas ellos, ¿no? William Godwin, y bueno, se le asocia una idea secundaria a cada uno de estos subtemas, pero por debajo estaba la tabla rasa, como se dice, subyacente. ¿Mm? Era subyacente, es subyacente a todos estos. Entonces, jóvenes, tengan siempre en cuenta este arbolito de la jerarquía textual, ¿ya? Para ir discriminando alternativas. ¿Ok? Vamos a pasar a la siguiente lectura. De verdad, ha sido una lectura bastante productiva, provechosa, porque justamente de eso se trata, ¿no? El tema central es el eje, ¿no? Es el eje, o sea, tiene que trascender, tiene que unificar todo el texto, casi todo el texto. ¿Mm? Es el eje, por eso es que algunas veces las preguntas de tema central es así, ¿no? El texto B gira en torno a, se entiende que hay un eje, pues, y ese eje se llama tema central, ¿ok?